Para esta siguiente sesión hablaremos acerca de la fiebre por virus chikungunya. Al igual que otras enfermedades transmitidas por vector, es importante el conocimiento por parte del médico de primer contacto, porque más allá del reconocimiento de las manifestaciones clínicas o incluso del tratamiento que se le pueda brindar, importante el diferencial con otras enfermedades transmitidas, especialmente para el caso de esta enfermedad por el mismo vector. Un poco de historia para esta enfermedad de chikungunya. Es una enfermedad transmitida por alfavirus pertenecientes a la familia Togaviridae. Esta enfermedad se describió por primera vez en el sur de Tanzania en 1952, en donde optaron y adoptaron este nombre chikungunya, el cual significa aquel que se encorva. A partir de esta fecha, solo la transmisión era selvática, no se habían reportado casos de transmisión a humanos. Sin embargo, en el 2007 se notificó por primera vez la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en Italia. De ahí en el 2013, Francia notificó 2 casos autóctonos en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín. Y finalmente, una vez que ya llega al continente americano, en el 2014 México detecta el primer caso importado en Jalisco y hasta noviembre el primer caso autóctono en Chiapas. ¿Cómo es que se transmite esta enfermedad? Al igual que la enfermedad por dengue, es transmitida por el mismo vector, el mosco hembra del género Aedes aegypti. Anteriormente solo era exclusivo la transmisión por este mosco, sin embargo, después de la mutación, como hablaremos más adelante de una de las subunidades, la transmisión se da actualmente por el mosco del género Aedes albopictus, al igual que la enfermedad por dengue, que también es transmitida por Aedes aegypti y la subfamilia albopictus. ¿Cómo es que se da esta mutación y cómo es que no solo el músculo de la subespecie Aegypti puede ser transmisora de esta enfermedad? En términos sencillos y simples en cuanto a la patogenia de esta enfermedad, sabemos que una vez que llega a la célula e infecta a la célula, parte de la subunidad de la proteína estructural 1E1 es en blanco en esta zona, es el blanco de la mutación lo que nos va a permitir, que la transmisión no solo sea entre animales y que también esa transmisión sea entre el vector y el humano e incluso pueda ser transmitida por la segunda subespecie Albopictus. Esta enfermedad de chikungunya, antes del 2005, como bien se mencionó, la transmisión era exclusivamente por Aedes aegypti. Los ciclos epidémicos eran de transmisión selvática, el humano era un reservorio epidémico, sin embargo otros animales también eran reservorios y mantenían el ciclo interepidémico, es decir, la presencia de monos, roedores y aves. Fue hasta el 2017 en donde se detecta esa transmisión por la subespecie Albopictus, en donde se observa la mutación de la proteína E1, lo cual dentro de las características del virus va a mejorar la capacidad infectiva, la capacidad replicativa y de virulencia, y esto evidentemente hace que la transmisión ya no se quede a nivel selvático, ya no se hagan ciclos interepidémicos, sino más bien la transmisión sea peridoméstica, y es entonces en el momento en el cual el humano empieza a presentar datos de esta infección. En este esquema vemos, y como bien se mencionó al principio, antes de 1951 en el país del Medio Oriente, en donde se notificó el primer caso de chikungunya. Sin embargo, mediante estas mutaciones y mediante los brotes peridomésticos, es cuando se empieza a difundir la enfermedad. Bien se mencionó en Italia, después llega a nivel de América Latina y posteriormente llega al país de México. En cuanto a México,
como bien se mencionó, a partir del 2014 se empiezan a notificar la presencia de esta enfermedad nueva asociada a una enfermedad por dengue, y para el 2016 se añade una tercera enfermedad también transmitida por el mismo mosquito, Aedes, la enfermedad por Zika. En esta diapositiva, en un periodo comprendido desde el 2008 y hasta el 2020, observamos el número de casos en total acorde al año, en donde los primeros años, 2008, 2009 y hasta el 2013, los únicos casos reportados eran para la enfermedad de dengue. Sin embargo, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 y 20 ya se reportaron o ya se reportan esta nueva enfermedad asociada a la enfermedad por Zika, que también empieza a reportarse. En América Latina, sobre todo para México, los casos acumulados para el 2017, tenemos casos confirmados, 57 casos, ningún caso importado, eh, prácticamente la transmisión es autóctona, y para el 2020 solo se habían confirmado 2 casos en Coahuila, uno en Morelos, uno en Nayarit, uno en Nuevo León y uno en Quintana Roo. Evidentemente es una enfermedad nueva, llamémoslo así, sin embargo, la transmisión sigue siendo por el mismo vector. La diferencia va a radicar muchísimo en las características clínicas del paciente. Evidentemente, las zonas endémicas en donde podamos encontrar enfermedad por dengue, pues no exime a que el paciente también pueda llegar a presentar fiebre por chikungunya o incluso enfermedad por Zika. Cada una tiene ciertas características clínicas especiales que para el caso del dengue, por ejemplo, es una enfermedad por fiebre. Empezamos a tener manifestaciones ya a nivel hemodinámico, en donde el paciente puede llegar a presentar hemorragias, que es la característica más significativa de la enfermedad por dengue. Empiezan a tener sangrados, epistaxis, gingivorragias, metrorragias en el caso de las mujeres, y que esto es de alguna forma lo que lo puede diferenciar a comparación de la fiebre por chikungunya, en donde también presenta fiebre y sin embargo otras características que también nos van a permitir diferenciarla. La fisiopatología simple, en el cual nosotros podemos entender el por qué llegan a presentar las manifestaciones, es que se va a dividir en 3 estadios: el estadio intradérmico, el estadio sanguíneo y finalmente la afección a órganos diana. En el estadio intradérmico, una vez que el mosquito infecta al huésped, en este caso al humano, va a existir una respuesta inmunitaria que va a depender del cúmulo de fibroblastos, macrófagos y células endoteliales. Va a existir una replicación viral inicial. Esta replicación viral va a localizarse, a situarse a nivel de ganglios linfáticos. Mediante la circulación linfática se va a empezar a diseminar a los órganos blancos. Es cuando ya tenemos la afección a estos órganos, los más principales: cerebro, puede manifestarse con meningoencefalitis; las articulaciones, que es lo más común que el paciente con enfermedad de chikungunya refiera, poliartrialgias, la afección de las articulaciones periféricas siempre va a ser simétrica, va a haber datos de flogosis. Entonces esto es un punto importante a recordar, que es muy diferente a una enfermedad por dengue, que si bien puede llegar a tener poliartrialgias, mialgias, hiporexia, fiebre, lo más característico de una enfermedad por dengue son las hemorragias, si es que estamos hablando de un paciente con dengue grave. La afección de los músculos por parte de la infección de chikungunya y la afección del hígado también, como órganos blancos, llega a presentar manifestaciones clínicas. Las definiciones operacionales para esta enfermedad: caso sospechoso y caso confirmado. Los casos sospechosos van a ser aquellas personas, aquellos pacientes que cumplan con los criterios clínicos más los criterios epidemiológicos. Y el caso confirmado son los criterios clínicos epidemiológicos más un diagnóstico por laboratorio. Invariablemente siempre estas definiciones operacionales van a estar basadas en las manifestaciones clínicas. Los criterios clínicos para nosotros sospechar de un paciente con enfermedad de chikungunya es aquel paciente que va a presentar fiebre de presentación aguda mayor o igual a 38 grados, van a existir artralgias o artritis grave. Se han mencionado en la literatura
que las manifestaciones pueden simular una artritis reumatoide. Sin embargo, evidentemente una artritis reumatoide jamás va a cursar con fiebre a menos de que exista alguna otra condición subyacente, pero como tal, la enfermedad de base nunca cursa con fiebre. Es entonces que vamos a tener las artralgias o la artritis grave, que no se va a explicar por otras condiciones médicas, como ya se mencionó, van a ser articulaciones simétricas, periféricas, datos de edema perilesional, datos de flegosis, más aparte los criterios epidemiológicos, es decir, que el paciente haya visitado o resida en zonas epidémicas en los 15 días previos al inicio de los síntomas. Esto es importante conocerlo, porque una vez que el paciente se presenta al servicio de consulta externa o al servicio de urgencias, es indagar dentro del interrogatorio clínico el conocimiento si es que ese paciente visitó una zona endémica o reside en una zona endémica, y con esto nosotros poder pensar si el paciente pueda cursar con una enfermedad por chikungunya. Las manifestaciones clínicas pueden subdividirse dentro de 3 etapas: una etapa aguda, una etapa subaguda y una etapa crónica. La característica diferencia de una enfermedad por dengue es que la enfermedad por chikungunya tiende a ser crónico. Va a tener un periodo de incubación de 3 a 7 días con un rango de 2 a 12. Puede desarrollar, como bien se mencionó, esa forma aguda, subaguda y crónica, y es sintomático en los casos del 72 y hasta el 98% de los casos. Para el caso de una enfermedad aguda, vamos a tener el inicio de súbito de los síntomas: fiebre mayor o igual a 38 o 39 grados, artralgias graves que puedan simular una artritis reumatoide, cefalea, lumbalgias, mialgias, náusea, vómito, un exantema. Recordemos y bien sabemos que una enfermedad por dengue también puede llegar a cursar con un exantema, conjuntivitis, y que evidentemente la carga viral sea lo bastante considerable para nosotros empezar a manifestar síntomas. Para el caso de una enfermedad subaguda, oscila entre 2 a 3 meses post-infección. Va a residir la poliartritis distal, un dolor relacionado a las lesiones previas, tenosinovitis hipertróficas subagudas en muñecas y tobillos. Y finalmente la etapa crónica, que va a ser desde los 3 meses en adelante y hasta los 18 meses post la infección. La presencia de las artralgias con exacerbaciones repentinas es lo característico de esta etapa. Puede existir fatiga, puede existir depresión. Los síntomas, dependiendo de la frecuencia, es lo que nos va a dar la pauta para poder sospechar si el paciente pudiera ser portador del virus chikungunya, o incluso pudiera ser el virus Zika o el virus dengue. Los síntomas o signos asociados a esta infección es, como bien se ha mencionado, la presencia de fiebre, poliartralgia, cefalea, mialgias, dolor de espalda, náusea, vómito, el rash, poliartritis y conjuntivitis. Sin embargo, en rango de frecuencias, lo más común que el paciente puede llegar a presentar es fiebre de cajón mayor o igual a 38 grados, las poliartralgias que simulan una artritis reumatoide desde el 71 y hasta el 100% de los pacientes sintomáticos. Pueden llegar a tener mialgias, pueden llegar a tener náuseas, pueden llegar a tener vómito, incluso el rash, pero lo más característico de esta enfermedad son la inflamación, la afección de las articulaciones distales y periféricas, y siempre va a ser simétrico. Muchas de las otras ocasiones el paciente no solo se presenta con una fiebre o con una poliartralgia, puede llegar también a presentar manifestaciones secundarias dependiendo de la afección del órgano en cuestión. Dentro de la fisiopatología, grosso modo, mencionamos que una vez que se hace la replicación a nivel de ganglios y se distribuye por circulación linfática, los órganos más afectados podemos tener a nivel neurológico la presencia de meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebeloso, paresias o parálisis derivados a esta infección. Si existe un daño a órgano ocular, tenemos la presencia de neuritis óptica, iridociclitis, retinitis, uveitis. A nivel cardiovascular, miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias.
en el aspecto de la piel, hiperpigmentación fotosensible, úlceras intertriginosas similares a úlceras aftosas, a nivel renal, la presencia de nefritis o insuficiencia renal aguda, perdón, y finalmente puede llegar a también presentar discrasias sangrantes, neumonía, insuficiencia respiratoria, hepatitis, pancreatitis, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o hipoadrenalismo. Todas estas manifestaciones es importante recordarlas porque al igual y hasta cierto punto y a grosso modo, si vemos a un paciente portador de dengue para poderlos clasificar clínicamente, lo podemos subdividir en un dengue no grave y un dengue grave. El dengue no grave, pues es aquel que solo tiene la sintomatología común, inespecífica, sin embargo no existe ninguna afección cardiovascular. En el caso del dengue no grave, ya empezamos con signos de alarma, la presencia de trombocitopenia, metrorragias, epistaxis. Lo mismo pasa con la enfermedad de chikungunya. El paciente puede presentarse estable, puede presentarse con sí, tal vez la fiebre, la afección articular, las poliartralgias, pero también puede presentarse con un estado hemodinámico comprometido, que tal vez el paciente llegue con convulsiones, que el paciente llegue con una insuficiencia renal aguda, con una insuficiencia respiratoria o un cuadro de neumonía que pudiera estar asociado finalmente a esta enfermedad. Existen efectos sobre el recién nacido por parte de esta enfermedad. Vamos a tener que puede llegar a provocar abortos espontáneos. La transmisión siempre va a ser vertical, no hay un efecto protector si en la paciente se realiza una cesárea. Y finalmente los efectos sobre el recién nacido vamos a tener la presencia de fiebre, hiporexia, un edema periférico, rash, convulsiones o una meningoencefalitis aséptica. El diferencial, siempre es importante hacer un diagnóstico diferencial si un paciente se encuentra en una zona endémica. Lo primero que hay que descartar es que sea una enfermedad por dengue. Si el dengue ya tal vez por la clínica o incluso optamos por estudios de laboratorio, la determinación de anticuerpos M, IgM o anticuerpos IgG o el antígeno A1, y resulta que es negativo, pues siempre la siguiente opción es descartar una enfermedad por chikungunya. Las características clínicas nos van a dar una pauta para poder diferenciarlos. En el caso de un paciente con fiebre de chikungunya, la fiebre suele ser más aparatosa, 38, 39, 40 grados. En el caso del dengue sí presenta fiebre, pero alcanza los valores de 38 o 39 grados. La presencia de artralgias, muy característico del paciente con chikungunya, a diferencia del paciente con dengue. Las erupciones cutáneas pueden llegar también a ser más evidentes en el paciente con chikungunya. Las discrasias hemorrágicas, si bien es cierto, el paciente con dengue grave, con signos de alarma, en donde el recuento de plaquetas sea menor a 100,000 o a 75,000, pues prácticamente nos obliga a descartar la infección por dengue. Pero eso no exime que también pudiera ser una fiebre por chikungunya. La presencia de leucopenia, que es algo muy característico, y linfopenia de una fiebre por chikungunya. Sin embargo, para el caso del dengue, siempre la presencia de trombocitopenia nos puede dar la pauta para poder descartarlo, pensarlo e incluso tratar de manera, dependiendo de las características clínicas del paciente, que sea algo leve o algo grave. El diagnóstico por laboratorio se puede examinar en muestras de suero, en muestras de líquido cefalorraquídeo o en muestras de líquido sinovial. Como bien se mencionó, la afección de articulaciones periféricas distales. De esta afección articular podemos obtener una muestra y a partir de ahí determinar si está cursando con esta enfermedad. El tiempo, al igual que en el dengue, en el caso del paciente con dengue, si se presenta dentro de los primeros 5 días, se pueden optar a ciertos estudios. Si se presenta más o a partir del sexto día, se optan por la determinación de anticuerpos. Para el caso de la enfermedad por chikungunya, si se encuentra dentro de los primeros 3 días, del día 1 al día 3, podemos optar
por el aislamiento viral, la detección molecular del genoma viral, en donde pues vamos a tener un resultado positivo o un resultado negativo. Si es un resultado negativo, se interpreta como un resultado no concluso y se debe de solicitar una nueva muestra de suero con más de 8 días de evolución para poder confirmar o descartarlo. Si el resultado es positivo, con esa muestra se queda, se conforma y evidentemente se emite el diagnóstico por si el paciente se presenta entre los días 4 y 8, una vez iniciada la sintomatología, se decide el uso de anticuerpos IgM. Si el resultado es negativo, al igual que cuando se aísla el virus o la detección molecular del genoma viral, si es un resultado negativo se considera no concluso y se solicita una nueva muestra. Si resulta positivo, se debe de colocar como interpretación del resultado como probable a virus chikungunya, se debe de solicitar una nueva muestra y con eso confirmar el diagnóstico. Pero si el paciente se presenta en el día 8 en adelante, la opción más viable es determinar anticuerpos IgM. Si es negativo, se confirma que es no portador de la enfermedad. Si es positivo, al igual que en el algoritmo anterior, se cataloga como resultado probable, se solicita nueva muestra de 10 a 15 días. O en su defecto, solicitar inmunoglobulinas IgG con el resultado negativo, constante o positivo. Si es negativo, se coloca el resultado como caso descartado. Si es constante, se menciona que se habla de una infección anterior por virus chikungunya. Y si es positivo, se confirma prácticamente la enfermedad. Este diagnóstico por laboratorio se basa en las concentraciones de carga viral, se basa en las concentraciones y la elevación de anticuerpos IgM e IgG. Lo primero que vamos a detectar es la carga viral, como observamos en la gráfica. Del día 0 hacia atrás, siempre nosotros debemos de considerar entre 14 y 15 días. Y dentro del interrogatorio, conocer si en ese periodo ha tenido algún viaje a zonas endémicas o si reside en zonas endémicas y con esto nosotros pensar que posiblemente pudiera ser una enfermedad por chikungunya. Posteriormente, a partir del día 3, entre el día 3 y el día 4, empieza la elevación de inmunoglobulinas M y a partir del día 6, 7 u 8, la presencia de antígenos IgG neutralizantes. Entonces, el conocimiento del tiempo en el cual podemos nosotros determinar ya sea la carga viral o anticuerpos nos va a permitir el uso de ciertas pruebas de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad. El tratamiento, simplemente, al igual que una enfermedad por dengue, no tiene un tratamiento en específico, no hay un fármaco específico, no hay una vacuna hasta ahorita específica que nos pueda curar cuando el paciente curse con esta enfermedad, dependiendo si se encuentra en una enfermedad aguda, si se encuentra en una enfermedad subaguda o crónica, el tratamiento va a depender del estadio. Para el caso de una enfermedad aguda, siempre va a ser el tratamiento sintomático y de soporte, el reposo, abundantes líquidos, paracetamol como antipirético y analgésico. Al diferencia de una enfermedad por dengue, aquí sí podemos ocupar ibuprofeno, naproxeno para el componente inflamatorio articular. Igualmente que el dengue, está contraindicado, proscrito el uso de acetil salicílico por el riesgo de desarrollar síndrome de Reye. Los opioides pueden llegarse a ocupar para los dolores severos, especialmente para los dolores articulares. Y en el caso de una enfermedad subaguda o crónica, esta convalecencia suele ser prolongada, reportes hasta un año o más. Podemos hacer uso de terapia analgésica prolongada. En una artritis periférica incapacitante y refractaria podemos optar por el uso de corticosteroides a dosis bajas. Otro tipo de terapias adyuvantes, el uso de metrotexate, fisioterapia y finalmente reconocer que no tiene ninguna utilidad hacer uso del fosfato de cloroquina para esta enfermedad en el aspecto que sea o que curse con una forma subaguda o una forma crónica. En este algoritmo vemos cómo
podemos hacer el diagnóstico no solo diferencial, sino el abordaje del paciente y nosotros tal vez en algún momento sospechar o descartar. Si es un caso sospechoso, recordemos que ese caso sospechoso cumple con criterios clínicos y criterios epidemiológicos, siempre se debe evidenciar las clínicas típicas. Sin signos de alarma, el tratamiento es ambulatorio en primer nivel, al igual que el dengue. Si son manifestaciones típicas con signos de alarma, compromiso hemodinámico, que el paciente ingresa con una neumonía, que el paciente ingresa con una miocarditis, alteraciones cardiovasculares y hemodinámicas, se debe, como regla general, descartar una enfermedad por dengue, como se hace dependiendo de si se encuentra en el día 5 o más, se opta por el uso de la detección de antígenos o la detección de anticuerpos. Si este paciente, una vez que llega a operacional, es sospechoso, trae manifestaciones típicas y sí trae signos de alarma y tal vez por los estudios de laboratorio no se evidencia enfermedad por dengue, se debe de ingresar al paciente, se debe de monitorizar, dependiendo de las características y de las afecciones a órganos blancos, el tratamiento que se le da. Los criterios de ingreso para un segundo nivel, si es que el paciente sí cursa con una infección por COVID, se descartó una infección por dengue, trae signos de alarma, pues es evidentemente que la morbilidad es muy superior a un paciente con una enfermedad leve. Aquellas pacientes embarazadas que también pueden llegar a complicarse, las manifestaciones clínicas atípicas, con afección neurológica, con infección renal, con afección dérmica y en aquellos invariablemente con signos de alarma. Y el tratamiento, pues evidentemente va a ser, como bien se mencionó, a nivel agudo, no complicado o leve, prácticamente sintomático y vigilancia de síntomas. Y los criterios de ingreso para pacientes a un hospital de tercer nivel, en el caso de los neonatos, siempre tienen prioridad en un hospital del tercer nivel, menores de un año, todo caso sospechoso con morbilidad agregada y descompensados, aquellos que cursen con manifestaciones clínicas atípicas de cardiología, neurología, oftalmología, nefrología o en aquellas embarazadas con sospecha de labor de parto. Finalmente, las acciones, al igual que una enfermedad por dengue, son sumamente importantes establecerlas, dar el conocimiento a la población en general, porque esto es lo que nos va a dar la pauta para que en algún momento pueda la comunidad, pueda ser pública, las zonas endémicas, empezar a reportar el incremento del número de casos, que se mantengan en niveles muy bajos o incluso que no se lleguen a reportar. Sabemos al igual obligatoria. Hasta el momento no hay una vacuna o medicamentos preventivos para esta enfermedad. Y la principal medida preventiva es el control de los vectores, tanto de la subespecie aegypti o de la subespecie albopictus. Siempre hacer uso de aire acondicionado o de uso de mosquiteros, el uso de repelentes de mosquitos, uso de camisa de manga larga y pantalones y evitar el estancamiento de agua. Como regla general, si la enfermedad por dengue es transmitida por los mismos mosquitos, hembra, Aegyptis y albopictus, pues invariablemente el establecer las medidas sanitarias adecuadas van a evitar, una, la transmisión de enfermedad por dengue y dos, la enfermedad por chikungunya, al igual que la enfermedad de Zika. Entonces, existen muchas infecciones transmitidas por vector. En este caso, la enfermedad por chikungunya siempre debe de hacerse diagnóstico diferencial con dengue y en estos tiempos de pandemia, desde hace un año que inició esta pandemia, siempre se debe hacer diagnóstico diferencial con virus del SARS-CoV-2, porque si bien las manifestaciones clínicas típicas de una infección por COVID suelen ser las manifestaciones respiratorias, el paciente puede llegar a presentarse al servicio de
consulta externa o de urgencias con cefalea, fiebres 38, 39, 40 grados, las mialgias, las artralgias, la hiporexia, el ataque al estado general. Pero lo que nos va a dar la pauta es el conocimiento. Si el paciente ha estado en contacto con personas enfermas de alguna característica respiratoria, pacientes sospechosos positivos a COVID, pues nos va a dar la pauta para pensar que fuera una infección por COVID. Pero si el paciente ha estado en zonas endémicas, ha viajado a zonas endémicas o incluso en un periodo de 15 días antes de haber iniciado la sintomatología, tenemos ese antecedente de haber estado viviendo o viajado a una zona endémica, lo primero que hay que descartar es una enfermedad por chikungunya. Bien, pues es un tema hasta cierto punto ligero, no es tan grave como el caso de una enfermedad por dengue, sin embargo también es de suma importancia que el médico de primer contacto conozca las manifestaciones clínicas porque incluso nos va a dar la pauta para iniciar un tratamiento, mandarlo a domicilio, ingresarlo a un servicio hospitalario o incluso derivarlo a un segundo o a un tercer nivel de atención.